Buenas tardes a todos. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar a este día tan importante para esta comunidad de Santiago Yolomecal, en honrar a esta santa imagen y de manera especial glorificar a Dios por el martirio de Santiago Apóstol. Hoy, en esta fecha en que toda la Iglesia se alegra en honrarlo y celebrarlo, nos unimos a toda esta alegría de nuestra Iglesia y a toda la acción de gracias de ustedes, hermanos, aquí presentes, y de todos los que nos escuchan por los medios electrónicos. Que Dios también les proteja y les bendiga. Vamos a disponernos a ofrecer este santo sacrificio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En un momento de silencio pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Esta fecha del 25 de julio, pero es más feliz nuestro Dios en este día, domingo, dedicado a Él. Por eso cantamos: Gloria a Dios en el cielo. Ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu Iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. En un país que atravesaba tiempos muy difíciles, el profeta Eliseo compartía generosamente en el nombre de Dios lo poco que tenía, sin preocuparse por el mañana. Escuchemos. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal Salisá, un hombre que traía para el siervo de Dios como primicias 20 panes de cebada y grano tierno de espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Bendiciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos, y tus los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Uno solo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios.
Hoy Jesús nos enseña que siempre ocurre un milagro cuando ponemos en sus manos la mente y el corazón, y pongámonos de pie para acoger el Santo Evangelio. Gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coma toda esta gente? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Hermanos y hermanas, esto que escuchamos es palabra del Señor. Siéntense un momento. Damos gracias a Dios, hermanos, por este día que Dios nos permite estar aquí presentes. Y a todos ustedes, hermanos, también que nos ven y nos escuchan por estos medios. A todos ustedes, hermanos, que nos escuchan allá afuera. Me imaginaba este evangelio
donde Jesús hace la multiplicación de los panes, principalmente para todas aquellas personas que en ese momento tenían esa hambre o tenían esa necesidad en su vida. Hoy también, hermanos, tenemos esta hambre de Dios, de aprender a conocer al verdadero Dios. Y ojalá que sea una hambre, ¿verdad?, de buscar siempre ese alimento que viene de Dios. Hoy la Sagrada Escritura nos habla principalmente de esta necesidad, el alimento. Fíjense cómo es una de las primeras necesidades que nuestro Dios tiene que ver con toda la humanidad, Quizás no hemos escuchado, o a lo mejor sí, ¿verdad?, porque alguna persona se haya quedado sola y haya muerto por no haber comido, pero casi no se escucha de que alguien haya muerto de hambre. Gracias a Dios que nos permite, por lo menos, ¿verdad?, disfrutar un taquito. Y este alimento material, fíjense cómo fortalece la vida personal, como también, ¿verdad?, da fuerzas a las personas, el alimento material. Pero nuestro Señor Jesucristo nos invita a ver algo más allá del alimento material. En otra parte decía nuestro Señor Jesús, no solamente trabajen por un alimento que se acaba, trabajen también por un alimento que no se acaba, fíjense. Y ese alimento que no se acaba, ese alimento es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo también, que se ha quedado en un pedacito de pan y en un poco de vino. Es el alimento espiritual. Es nuestro Dios que se ha quedado en un libro que se llama Sagrada Escritura y que también alimenta al espíritu. Ese es nuestro Dios, como decía nuestro Señor Jesucristo, oren para que no los venza el mal. Y entonces este alimento de la oración, hermanos, este alimento fortalece el espíritu, porque quizás estamos sanos, gracias a Dios, quizás experimentamos esta pandemia, esta enfermedad, pero ahora Dios nos ha librado, nos ha protegido y estamos aquí presentes, pero debemos de revisar también cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra vida espiritual. No solamente ser agradecidos en nuestra vida humana, fíjense, no solamente ser agradecidos por las cosas materiales, tenemos también que ser agradecidos por los bienes espirituales. Y esos son los que tenemos que buscar constantemente, los bienes espirituales. Este bien espiritual, lo vuelvo a repetir, está presente en este pedacito de pan y en este poquito de vino, donde Él mismo ha dicho, tengan, coman, porque esto es mi cuerpo, tengan, beban, porque esta es mi sangre. Todo el que coma y beba, ¿sí?, de este pan y de este vino, tiene la vida verdadera. Este alimento espiritual también está en que nosotros vayamos teniendo un hábito de leer por lo menos un poquito la Sagrada Escritura. También es un alimento espiritual. No nada más nuestra Sagrada Escritura, nuestra Biblia, no nada más tiene que ser un adorno, no nada más tiene que ser un ejemplar bonito, tiene que ser un alimento espiritual, fíjense. Tenemos también el alimento de la oración. Qué bueno sería, ¿verdad?, que todos nosotros los adultos tuviéramos este hábito siempre, porque estos hábitos, fíjense hermanos, estos hábitos que tuviéramos nosotros, estoy seguro que los seguirían las nuevas generaciones.
orar, orar. Y así decía nuestro Señor Jesucristo, oren para que no los venza el mal. Y otro alimento espiritual, ¿verdad?, que ya dentro de nuestra iglesia ya muy poco lo vamos practicando. Un alimento espiritual del cual, como decía nuestro Señor Jesucristo, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Que es ese alimento espiritual, son las buenas obras, las buenas acciones, porque a veces nosotros pues ayudamos a algunas personas, pero a veces también lo estamos divulgando, y eso pues tiene su recompensa aquí en la tierra, y la recompensa tiene que venir de nuestro Dios, de ahí tiene que venir. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, porque la recompensa tiene que venir en lo secreto. Y cuando nosotros de veras, de corazón, ayudemos o busquemos a quien ayudar, y más en este tiempo, en estos tiempos difíciles de angustia y desesperación, aprendamos, hermanos, este sentido espiritual, la hermandad, la solidaridad, la fraternidad. Es algo que Dios nos pide también en sus obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, al desnudo. Fíjense, estas obras de caridad, estas obras de misericordia, es las que Dios siempre nos va a pedir. Porque aquí estoy, así dice nuestro Señor Jesucristo, así sea un vaso de agua que tú le hayas dado a la persona más insignificante, tendrá su recompensa, porque estas recompensas vienen de Dios. Hoy pues, hermanos, en este día tan importante para toda nuestra comunidad, para todos ustedes, hermanos, que están en diferentes lugares, debemos de aprender que la palabra de Dios hoy nos invita a buscar alimentos espirituales. Por eso fíjense cómo en el Evangelio dice que Jesús alimentó a 5,000 personas, sin contar a los niños, ni a las mujeres, nada más a los hombres, los varones, fíjense, 5,000, y de estos 5 panes y 2 pescados. Pero la gente, como dice ahí el Evangelio, comió hasta saciarse, pero comió este alimento material, aunque es un alimento espiritual, porque solamente estaban 5 panes, y esos 5 panes alimentaron a 5,000 personas. Y entonces ya no es un alimento material, es un alimento espiritual. Es así como ahora también nosotros, en este pedacito de pan y en este poquito de vino, ya no es un alimento material, es un alimento espiritual. Y este alimento es el que debe de fortalecer nuestra vida personal. Hoy pues, hermanos, también en esta fecha tan importante para todos nosotros, venerar, hermanos, la gloria de nuestro Dios en la persona, fíjense, venerar, glorificar a Dios en la persona de Santiago Apóstol, en este día que fue martirizado, en este día que fue entregada su vida a Dios, porque el martirio, fíjense, hermanos, la muerte de todos los apóstoles, de todos los discípulos y discípulas también que aprendieron a seguir a nuestro Señor Jesucristo, precisamente por eso se utilizan estos colores rojos, porque es el signo del martirio, fíjense. Es el día en que nuestro Señor llamó a Santiago. Es el día en que Dios, ¿verdad?, le permitió a este apóstol entregar su vida, y entregar su vida en el servicio a las personas. Un hombre entregado a la predicación, un apóstol siempre unido a nuestro Señor Jesucristo.
siempre unido. Fíjense, Pedro, Santiago y Juan eran los apóstoles que siempre acompañaban a nuestro Señor, a pesar de las actitudes que tenía también el apóstol Santiago y el apóstol Juan, de querer ocupar los primeros lugares, cuando la mamá le dijo, ¿verdad? Quiero pedirte, maestro, que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le dice, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos contestaron, sí podemos, sí podemos. ¿Y cuál era ese cáliz? No era una copa, fíjense, era derramar la sangre. Ese es el cáliz. ¿Podrán morir como yo voy a morir?, les quiso decir Jesús. Y ellos, muy firmes, dijeron, sí podemos. Y fíjense cómo Jesús aceptó, ya podemos decir, aceptó ese martirio estando vivos ellos. Y cómo Jesús sabía que estos hombres eran bien firmes en sus palabras. Eso es lo que tenemos que aprender, de cómo debe de estar nuestra firmeza en nuestra fe. ¿Cómo debe de estar nuestra firmeza en el Dios, como dice hoy la segunda lectura, en un solo Dios, en un solo bautismo, en una sola fe, en una sola iglesia? Porque a veces también, de repente nosotros, ¿verdad? Pues es que también aquí me hablan de Dios, también por acá me hablan de Dios y pues yo voy a donde me invitan. Y no tenemos una firmeza de nuestra vida de fe, no tenemos una claridad de nuestro crecimiento espiritual. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo siempre fue muy claro al decirles, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos dijeron que sí, muy firmes. Y por eso esa firmeza es la que quiere nuestro Dios, esa firmeza y no esa tibieza, porque a veces somos muy tibios con Dios. Hay una parte de la Sagrada Escritura que dice, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomito. Y esta es la firmeza de la fe, hermanos, firmes. Ya ven que hay un dicho que dice que Dios aprieta, pero ahorca, porque pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, pareciera que Dios no nos ayuda, no nos da lo que le pedimos, y entonces nos vemos a veces en la miseria, pero no, ¿sí? Dios no abandona, siempre está presente, pero eso es lo que quiere también Dios de nosotros, de todos nosotros, firmes en la fe, firmes. Y nuestro Señor Jesucristo, una vez que se da cuenta, ¿verdad?, de haber multiplicado los panes y que la gente estaba contenta y decía, este es el profeta que tenía que venir. Y entonces, mejor Jesús se va, porque así dice la Escritura, la gente pasó en su pensamiento que este profeta, al que estaban esperando, lo iban a proclamar rey. Por eso Jesús mejor se retira, porque Dios, su reino no es de este mundo, su reino es de otro mundo. Y nuestro Señor Jesucristo solamente, ¿verdad?, multiplica los panes, satisface esa necesidad que tiene la gente, cura las enfermedades, y así pasa con nosotros. Nos ha dado nuestros bienes, nos ha dado la salud, nos ha dado también muchas preocupaciones, pero también debemos de ser firmes, como el apóstol Santiago, el apóstol Juan, su hermano, ¿sí? Firmes en la fe, no desistir, no dudar, firmes, porque esta firmeza de la fe, hermanos, tiene su recompensa, y digamos que en esta firmeza de la fe, Dios nos llama, podemos dejar este mundo, pero estamos firmes en la fe. No desistir de este camino que Dios nos ha mostrado, como decía nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hoy pues, hermanos, tenemos esta tarea, ¿sí?, de buscar siempre el alimento espiritual.
El apóstol Santiago y todos los demás apóstoles buscaron este alimento, ¿sí? Un alimento que no se acaba, un alimento que fortalece y da la vida para siempre. Por eso nosotros como creyentes, como iglesia, participamos de esta glorificación de Santiago apóstol, porque en este día le damos gracias a Dios, porque en este día, ¿verdad?, nuestro Dios lo llamó, fue martirizado, entregó su vida, y por eso este día glorificamos a Dios por esta fecha tan importante para esta comunidad que está bajo la protección de Santiago apóstol. Pero también nosotros debemos de saber que todos también estamos llamados a esta vida espiritual. Santiago apóstol, San Juan, San Pedro y todos los demás apóstoles siempre nos estarán invitando a seguir el camino de Jesús, siempre. Ellos siempre nos invitarán. Ellos no son el camino, ninguno de los apóstoles es el camino, ninguno de ellos es Dios. Ellos son instrumentos de Dios. Ellos también son ejemplo a seguir en esta vida espiritual. Hoy pues, hermanos, pidámosle a nuestro Padre Dios que no solamente busquemos, que no solamente trabajemos por un alimento material, trabajemos también, hermanos, por un alimento espiritual. ¿Y cómo vamos a trabajar? Les vuelvo a repetir, tenemos la Sagrada Escritura, podemos rezar con Dios, ¿sí? Está el sacramento de la Eucaristía y está también, como dijo nuestro Señor Jesucristo, a los pobres siempre los tendrán y siempre habrá una persona que esté cerca de nosotros que tenga una necesidad. Que no se endurezca nuestro corazón, hermanos, que no se llene nuestra vida de orgullo y de vanidad, porque eso sería lo más triste, de que le ofrezcamos a Dios, ¿verdad?, en este santo altar muchas ofrendas y nuestro corazón esté duro y se llene de vanidad. Que Dios nos libre de eso, porque la gente pobre, la gente sencilla, la gente necesitada, es porque ahí Dios también nos ha puesto para poder ayudar, para poder servir, para hacer algo en esta vida en bien de nuestros hermanos. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, lo que tú hagas con la persona más insignificante, me lo estás haciendo a mí, Y cada obra buena, cada obra de misericordia que hagamos, ¿sí?, es un alimento espiritual, es un alimento para nuestro espíritu, para que nuestro espíritu de veras sea agradecido con Dios. No solamente en nuestra vida, no solamente en nuestra persona, estamos sanos, sino nuestro espíritu. La vida espiritual, ese espíritu que dice San Pablo hoy, es un solo espíritu el que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y con ese espíritu tenemos que ser agradecidos con Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a todos nosotros y a todos ustedes, hermanos, donde quiera que se encuentren, que esta celebración eucarística, que esta celebración espiritual, de veras los alimente en su vida personal y de manera especial en sus preocupaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos de pie. Vamos a proclamar nuestra fe diciendo juntos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pedimos a Dios por todos y cada uno de ustedes, por sus familias, por su trabajo, donde quiera que se encuentren, que nuestro Padre Dios y el apóstol Santiago les protejan y les bendigan. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios también por todos nuestros hermanos que se han adelantado en el sueño de la muerte. Dios tenga piedad de ellos, perdone sus pecados. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por nuestra hermana Gabriela Gutiérrez Cruz, por toda su familia, que el Señor también le proteja y le bendiga. Roguemos al Señor. Escucha, Padre bueno, nuestras oraciones y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, vamos a presentar el pan y el vino. Con mucha alegría y con agradecimiento a Dios por los prodigios que hace en favor nuestro, cantemos y llevemos al altar los dones que Él mismo eligió para la misa, pan y vino.